La corrupción en Colombia. La más reciente encuesta de Gallup señala que los colombianos perciben la corrupción como el principal problema que enfrenta el país, por encima de aspectos tales como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y los problemas de seguridad y orden público. Ante la pregunta de si, a su juicio, el problema de corrupción está empeorando o está mejorando, el 92% de los encuestados respondió que está empeorando y solo el 3% consideró que viene mejorando. Esta apreciación sobre la corrupción en Colombia coincide con la tendencia de los resultados entre 2006 y 2005 de un informe reciente de Diálogo Interamericano titulado "Más allá de los escándalos, el contexto cambiante de la corrupción en América Latina". Las medidas más conocidas y utilizadas para medir el grado de corrupción son el Índice de Percepción de la Corrupción, el IPC, de Transparencia Internacional, y el Indicador de Control de Corrupción, el ICC del Banco Mundial. Respecto al conjunto de estos, el informe del Diálogo Interamericano encuentra que la tendencia de la corrupción en nuestro país ha sido creciente. Más recientemente, según el informe en referencia, se ha desarrollado también los denominados índices de victimización, que busca medir los niveles reales de corrupción. Los indicadores del latinoamericano Barómetro LM y de American Barómetro AM muestran ambos que en los casos de Colombia, el porcentaje de la población que han escuchado sobre actos de corrupción que han sucedido han venido en aumento. El informe del Diálogo Interamericano identifica que en los países de América Latina se ha venido desarrollando un importante conjunto de instituciones y normas para luchar contra la corrupción, y que estas actividades anticorrupción se han facilitado gracias a un mayor acceso a la información y a la conectividad. En efecto, concluye que la explosión de los escándalos de corrupción recientemente no parecen ser solo una evidencia de un aumento en la corrupción, sino principalmente una indicación de una mayor disposición del gobierno de denunciar dichos actos y de sancionarlos. Todos los expuestos atrás permite concluir que el problema de la corrupción en Colombia ha sido creciente, registrado en un deterioro durante la administración de Álvaro Uribe y Santos Calderón, y que quizás como reconocimiento de la realidad y los recientes sucesos de corrupción, como ha sido el caso de Odebrecht, es que el presidente Santos se haya fijado el ataque a la corrupción como una de las prioridades de fin de su gobierno. Ojalá tenga éxitos en este empeño. ¿Por qué hay tanta corrupción en Colombia? Esta es una tendencia arriesgada en nuestra historia, nuestra cultura y nuestra organización social. La extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el país demuestran que no se trata de un fenómeno ocasional, aislado. Odebrecht, Reficar, los comedores escolares, Interbolsa, La Guajira, el cartel de los pañales, el carrusel de la contratación, Estrabal. Las listas de casos de corrupción en Colombia parecen interminables. ¿Qué está pasando? La primera reacción ante este alud de corrupción es poner en entredicho la eficiencia de los organismos de control y del sistema judicial. Pero aunque el papel de estas instituciones
Es muy importante, hay que anotar que su actuación tiene ciertos límites y se reduce a los hechos cumplidos. Estas entidades no hacen mucho en la prevención y poco o nada a la hora de combatir las raíces sociales del problema. Los niveles de la moral. Empezamos por entender las etapas del desarrollo moral, que consiste en avanzar de una concepción centrada en el interés personal hacia el reconocimiento cada vez más extenso de los derechos ajenos. En los estudios sobre la psicología infantil, se han identificado varios niveles o fases sucesivas en el proceso de construcción moral. En la fase de orientación egocéntrica, el yo y lo mío son central. En el nivel etnocéntrico, los grupos a los cuales pertenezco y con los cuales me identifico pasan a ser el foco. La familia, la comunidad local o el país como un todo, por ejemplo, en el nacionalismo. Bajo la orientación mundocéntrica, toda la humanidad constituye mi foco de referencia. Y en el plano cosmocéntrico, mi orientación se extiende a todos los seres vivos. El proceso de desarrollo moral es acumulativo, o sea, que el reconocimiento de los derechos se ven ampliando sin excluir los referentes anteriores, pero no todos los niños ni en todas las culturas se complementa el proceso. El modo que la moralidad de muchas personas adultas corresponde a las etapas iniciales. Los niveles superiores de esta escala son esenciales para fundamentar una moral genuinamente interesada por los temas ambientales. Por ejemplo, y el nivel etnocéntrico, el individuo necesita al menos abordar el país como un todo para fundamentar moralidad genuinamente preocupada por la corrupción. Esta situación refleja la gran dificultad para interiorizar las normas de equidad en sociedades permeadas por la injusticia. Las dificultades de una moral incluyente se reflejan, por ejemplo, en el caso de rechazo de los condenados y señalados por la corrupción dentro de sus comunidades. Esto se manifiesta asimismo en la tranquilidad con la cual estos hacen despliegue público de su riqueza. En ausencia de una moral de base amplia, el Estado es percibido como un botín, una fuente de la cual hay que aprovechar si la oportunidad lo permite, y el sector privado no escapa a tendencias similares. Sin duda, las dificultades para acceder a canales alternativos de movilidad social pesan en este problema, como también pesa el anhelo desbordado de la riqueza fácil. Mientras no entendamos, reconozcamos y actuemos frente a las raíces sociales y psicológicas de la corrupción, difícilmente habrán avances sostenibles en su contención. Desde luego, mejorar la actuación de las autoridades de sanción y prevención es muy importante, pero es muy fundamental construir una moralidad ciudadana más amplia a través de los enfoques de formación inteligentes con didácticas apropiadas para las dimensiones involucradas, socioeconómicas, cognitivas, emocionales y valorativas, entre muchas. Hay que tomar conciencia de todo esto para que así acabar
con el flagelo de la corrupción.